¿Y si te dijera que mi historia ha sido un viaje fascinante, guiado por Dios, para hacer del mundo lo que hoy conoces? Yo soy Moisés. Prepárate para descubrir mi historia como nunca la has visto. Prepárate para conocer más a Dios y desafiar todo lo que creías saber sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. Este es un revelador viaje, porque tras escuchar el final, entenderás el mensaje que Dios quiere transmitirte a través de mi historia. El primer gran giro de mi vida ocurrió cuando yo era solo un bebé. Nací en Egipto en un periodo terrible para mi pueblo. Egipto había sido el hogar durante siglos para los israelitas, quienes eran grandes comerciantes y mercaderes, hasta que un día pasaron a ser esclavizados y oprimidos por los egipcios. En este oscuro periodo, el faraón, inquieto por el crecimiento demográfico israelita, decretó que todos los bebés varones que nacieran de los israelitas debían ser arrojados al río Nilo para que murieran ahogados. Mi madre era una esclava israelita, pero con gran valentía y amor, se negó a cumplir con esta cruel orden, sin temor a las consecuencias. Me escondió durante 3 meses, y cuando ya no pudo ocultarme más, solo se le ocurrió una escapatoria, me puso dentro de una cesta de papiro, oculto entre los juncos a la orilla del río Nilo, cerca del palacio real, mientras mi hermana vigilaba desde la distancia. Entonces, la hija del faraón bajó a bañarse al río, acompañada de sus doncellas. Ella vio la cesta entre los juncos y envió a una criada para que la trajera. Imagina su sorpresa cuando, al abrir la cesta, me encontró llorando. La princesa se compadeció de mí y dijo, «Este es un niño de los hebreos». En ese momento, mi hermana María se acercó valientemente a la princesa y le preguntó, «¿Quieres que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe a este niño?». La princesa aceptó y María fue a buscar a mi propia madre. La hija del faraón le dijo, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Así, por un giro providencial, volví a los brazos de mi madre, quien me crió en mis primeros años. Cuando crecí, mi madre me llevó de vuelta a la hija del faraón y fui su hijo adoptivo. Ella me puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». Crecí en el palacio del faraón, educado en toda la sabiduría de los egipcios, poderoso en palabras y hechos, pero nunca olvidé mis raíces hebreas. Como dice en Hebreos 11, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esos fueron mis primeros años, marcados por la fe de mis padres, la valentía de mi hermana y la providencia de Dios, que me preservó para cumplir su propósito. Desde el humilde canasto en el Nilo hasta los majestuosos pasillos del palacio, Dios estuvo conmigo, preparándome para la gran tarea que me esperaba, liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Fue entonces cuando presencié algo que cambiaría mi vida para siempre. Vi a un egipcio que golpeaba a uno de mis hermanos hebreos, le estaba dando una paliza tan fuerte que estaba a punto de acabar con su vida. Miré a un lado y a otro, y no viendo a nadie, maté al egipcio y lo escondí en la arena. Pensé que nadie me había visto, pero estaba equivocado. Al día siguiente, salí nuevamente y vi a 2 hebreos que discutían. Le dije al que maltrataba a su compañero, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Pero él me respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? En ese momento, me di cuenta de que mi acto no había pasado desapercibido y tuve miedo. Cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó matarme, así que me vi obligado a huir y dejar atrás el palacio, mis privilegios y todo lo que conocía. Huí hacia el este, cruzando la península del Sinaí hasta llegar a la tierra de Madián, una región al norte de la península arábiga, junto al Golfo de Acabá. Allí, cansado del viaje, me senté junto a un pozo. Entonces llegaron las 7 hijas del sacerdote de Madián para sacar agua y llenar las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre,
pero los pastores llegaron y las echaron de allí. Yo me levanté, las defendí y abrevé sus ovejas. Cuando ellas volvieron a su padre Reuel, también conocido como Jetro, él les preguntó, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Jetro, agradecido, me invitó a quedarme con ellos, me dio a su hija Séfora por esposa, y ella me dio un hijo al que llamé Gersón, diciendo, forastero soy en tierra ajena. Durante 40 años trabajé como pastor de las ovejas de Jetro en Madián. Fue un tiempo de aprendizaje y humildad para mí. Yo, que había crecido en la opulencia del palacio, ahora pastoreaba ovejas en el desierto. Pero ahora sé que Dios me puso en esta posición para prepararme para una tarea aún mayor. En Madián aprendí las habilidades de un pastor, guiar, proteger y cuidar de las ovejas. Estas mismas habilidades serían necesarias cuando Dios me llamara a guiar a su pueblo fuera de Egipto y a través del desierto. Aprendí la geografía del desierto, los lugares de pastos y agua, y cómo sobrevivir en condiciones adversas. Todo esto sería invaluable cuando liderará a los israelitas en su peregrinaje por el desierto. Lo más importante, en la soledad del desierto, aprendí a depender de Dios. Lejos de las distracciones y las comodidades de Egipto, pude escuchar su voz más claramente. Fue en Madián donde Dios me preparó para el encuentro que cambiaría mi vida para siempre, la zarza ardiente en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Es un lugar imponente, con los picos más altos de toda la península. Fue en este lugar sagrado donde Dios se reveló a mí de una manera extraordinaria. Mientras pastoreaba las ovejas, vi una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Me dije, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Dios vio que yo iba a ver, me llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y yo respondí, heme aquí. Dios me dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Con temor y asombro, me di cuenta de que estaba en la presencia del Dios Todopoderoso. Él se identificó como el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y había oído su clamor a causa de sus opresores. Conocía sus sufrimientos y había descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios me dio una misión que cambiaría el curso de la historia. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo estaba abrumado y sentí que no estaba a la altura de esta tarea, pero Dios me aseguró, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios también me dio señales poderosas para respaldar mi mensaje, mi cayado se convertiría en serpiente, mi mano se volvería leprosa y sanaría, y el agua del Nilo se convertiría en sangre. A pesar de mis dudas e inseguridades, Dios estaba conmigo y me capacitaría para cumplir su propósito. Desde ese encuentro en la zarza ardiente, mi vida nunca volvió a ser la misma. Dios me llamó a enfrentar al faraón, el más poderoso de Egipto, a liderar a una nación de esclavos hacia la libertad y a guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida. Era una tarea abrumadora, pero con Dios a mi lado, nada sería imposible. Me presenté ante el faraón y, con valentía, declaré, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No solo se negó a dejar ir a los israelitas, sino que aumentó su carga de trabajo, exigiéndoles que hicieran ladrillos sin darles paja.
Ante la terquedad del faraón, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto, cada una más severa que la anterior. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino que también fueron un juicio contra los dioses de Egipto. La primera plaga convirtió las aguas del Nilo en sangre. El Nilo, que era la fuente de vida para Egipto, se convirtió en un río de muerte. Luego vinieron las ranas, los piojos y las moscas, invadiendo las casas de los egipcios y atormentándolos. Las plagas devoraron todo lo que quedaba de la vegetación. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad palpable durante 3 días, un juicio contra Ra, el dios del sol de los egipcios. A pesar de estas plagas, el corazón del faraón seguía endurecido. Dios me dijo, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de ella, os dejará ir de aquí y segaramente os echará de aquí del todo. Esta 10ª y última plaga fue la más terrible de todas. Dios pasaría por Egipto y mataría a todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del esclavo y del ganado. Para proteger a los israelitas, Dios nos ordenó sacrificar un cordero y poner su sangre en los postes y dinteles de nuestras casas. Esa noche se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. El faraón nos llamó en la noche y nos dijo, salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Así, después de 430 años en Egipto, los israelitas salimos en medio de la noche, unos 600, hombres a pie, sin contar a los niños y con gran cantidad de ganado. Dios nos había librado con mano poderosa y extendida, cumpliendo su promesa de sacar a su pueblo de la esclavitud. Dios no nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba más cerca, porque temía que al ver la guerra nos arrepintiéramos y regresáramos a Egipto. En cambio, nos hizo rodear por el camino del desierto del Mar Rojo. Mientras viajábamos, Dios nos guiaba de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego, para que pudiéramos avanzar de día y de noche. Era una señal visible de su presencia y protección. Pero el faraón se arrepintió de habernos dejado ir. Con su corazón endurecido, tomó 600 carros escogidos y persiguió a los israelitas. Nos alcanzaron mientras estábamos acampados junto al mar. Cuando vimos al ejército egipcio acercándose, tuvimos mucho miedo y clamamos a Dios. Algunos incluso me reclamaron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Pero yo les dije, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre, los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Dios me dijo, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo iba a separar las aguas del mar. Nunca creí que algo así fuera posible, pero tenía una profunda fe en la palabra de Dios, y así sucedió. El ángel de Dios y la columna de nube se pusieron entre nosotros y el ejército egipcio, siendo luz para nosotros y tinieblas para ellos durante toda la noche. Yo extendí mi mano sobre el mar y Dios hizo soplar un fuerte viento oriental toda la noche, convirtiendo el mar en tierra seca y dividiendo las aguas. Los israelitas entramos en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Los egipcios nos persiguieron, entrando tras nosotros hasta la mitad del mar con todos sus caballos, carros y jinetes. Pero a la vigilia de la mañana, Dios miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó su campamento, trabó las ruedas de sus carros y los hizo andar con dificultad. Entonces Dios me dijo, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Cuando extendí mi mano, el mar volvió a su estado original al amanecer, y los egipcios, al huir, se encontraron con el mar. Así Dios hundió a los egipcios en medio del mar.
Aquel día, Dios salvó a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver la gran hazaña que Dios había hecho contra los egipcios, el pueblo temió a Dios y creyó en él y en mí, su siervo. Entonces entonamos un cántico de alabanza a Dios, proclamando, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fue un día de gran liberación y regocijo, un testimonio del poder y la fidelidad de nuestro Dios. Caminamos durante 3 meses y finalmente llegamos al desierto de Sinaí y acampamos frente al imponente monte Sinaí. Fue en este escenario donde, frente a nosotros, se elevaba el majestuoso monte Sinaí, donde Dios decidió revelarse a su pueblo y establecer su pacto con nosotros. Dios me llamó desde el monte y me dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si dís oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Transmití estas palabras al pueblo y todos respondieron a una, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Dios entonces me instruyó para que santificara al pueblo durante 2 días y los preparara para el tercer día, cuando él descendería sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, todo el pueblo tembló. El monte Sinaí estaba cubierto de humo porque Dios había descendido sobre él en fuego, todo el monte temblaba. Dios me llamó a la cumbre del monte y allí me dio los 10 mandamientos, escritos por su propio dedo en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos establecían los principios fundamentales para nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Mientras yo estaba en el monte durante 40 días y 40 noches, recibiendo las leyes que debían regir nuestra nación, el pueblo se impacientó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y tristemente, Aarón accedió a su petición. Tomó oro de ellos, lo fundió y formó un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Construyeron un altar delante del becerro y celebraron una fiesta, ofreciendo sacrificios y entregándose a la idolatría. Dios me informó de lo que estaba sucediendo y se encendió su ira contra el pueblo. Amenazó con destruirlos y hacer de mí una gran nación. Pero yo intercedí, suplicando a Dios que recordara su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Descendí del monte con las 2 tablas del testimonio en mis manos. Cuando me acerqué al campamento y vi el becerro y las danzas, mi ira se encendió, arrojé las tablas de mis manos y las quebré al pie del monte. Tomé el becerro que habían hecho, lo quemé en el fuego, lo molí hasta reducirlo a polvo y lo esparcí sobre las aguas, haciendo que los israelitas lo bebieran. Aquel día, unos 3,000 hombres del pueblo murieron por su pecado. Fue un día oscuro en nuestra historia, un recordatorio de la propensión del corazón humano a alejarse de Dios, pero también fue un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de nuestra infidelidad, nos perdonó y renovó su pacto con nosotros. Después de este terrible momento, nos dirigimos hacia la tierra prometida. Enviamos 12 espías, uno de cada tribu, para que reconocieran la tierra de Canaán. Después de 40 días, los espías regresaron. Aunque reconocieron que la tierra fluía leche y miel, 10 de ellos dieron un informe desalentador, describiendo a los habitantes como gigantes y las ciudades como fortificadas e inexpugnables. Solo Josué y Caleb, llenos de fe, nos animaron a subir y tomar posesión de la tierra, sabiendo que Dios estaría con nosotros. Pero el pueblo se dejó llevar por el miedo y se rebeló contra Dios. Lloraron toda la noche y se quejaron contra Aarón y contra mí, deseando haber muerto en Egipto o en el desierto. Dios se enojó con ellos y declaró,
conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así comenzaron nuestros 40 años de peregrinaje por el vasto y árido desierto del Sinaí, una región caracterizada por sus montañas escarpadas, valles profundos y llanuras arenosas. Ahora me doy cuenta de que mi pueblo no estaba preparado para entrar en la tierra prometida en ese momento. Fue un tiempo de pruebas y dificultades, pero también de aprendizaje y crecimiento en nuestra fe hacia Dios. Durante estos años, Dios nos proveyó milagrosamente. Cuando escaseó el alimento, el pueblo se quejó y añoró la comida de Egipto, pero Dios, en su misericordia, nos dijo, «He aquí, yo os haré llover pan del cielo». Cada mañana, cuando el rocío se evaporaba sobre la faz del desierto, quedaba una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Era el maná, un alimento milagroso que Dios proporcionó durante todos nuestros años en el desierto. Sabía como hojuela con miel y nos sustentaba día a día. Dios también nos proveyó carne en forma de codornices, un viento de Dios trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. A pesar de la fiel provisión de Dios, nuestro viaje por el desierto estuvo marcado por repetidos actos de rebelión y desobediencia. En Tabera, el pueblo se quejó y Dios envió un fuego que consumió parte del campamento. En Kibroth-Hattaavah, se dejaron llevar por la glotonería y Dios los hirió con una gran plaga. Incluso Aarón y Miriam hablaron contra mí, y Dios la castigó con lepra, aunque, por mi intercesión, fue sanada después de 7 días. En Cades, cuando faltó agua, el pueblo contendió conmigo y con Aarón. Allí, en un momento de frustración y falta de fe, golpeé la roca en lugar de hablarle como Dios me había mandado. Como resultado, se me negó el privilegio de entrar en la tierra prometida. Quizás el momento más oscuro fue cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron contra el líder que Dios había establecido. La tierra se abrió y se los tragó con todas sus posesiones, y un fuego consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. A pesar de todos estos desafíos, Dios permaneció fiel, nos guió con la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, nos dio agua de la roca y nos protegió de nuestros enemigos, como cuando envió serpientes ardientes y luego proveyó sanidad a través de la serpiente de bronce. Estos 40 años en el desierto fueron un tiempo de prueba y refinamiento, pero también de gran crecimiento en nuestra relación con Dios. Aprendimos lecciones valiosas sobre la obediencia, la fe y la dependencia de nuestro Señor. Aunque el camino fue largo y difícil, Dios nunca nos abandonó y cumplió su promesa de llevarnos a la tierra que había jurado dar a nuestros padres. Estaba acercándose la fecha para cumplir los 40 años de peregrinaje por el desierto. Llegamos a Cades, en el desierto de Sin, y justo en ese momento murió mi amada hermana María y la enterramos en ese lugar. Una vez más, no había agua para la congregación. El pueblo se quedó y contendió conmigo, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Me reclamaron por haberlos sacado de Egipto para traerlos a ese mal lugar, sin grano, higos, viñas, ni granadas y sin agua para beber. Aarón y yo nos postramos sobre nuestros rostros a la entrada del tabernáculo de reunión, y la gloria de Dios se nos apareció. Dios me habló, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, Aarón y yo reunimos a la congregación delante de la peña, y con la vara en la mano les dije, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alcé mi mano y herí la peña con mi vara 2 veces, y salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios me habló a mí y a Aarón, diciendo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteré esta congregación en la tierra que les he dado.
Estas fueron las aguas de la rencilla, donde los hijos de Israel contendieron con Jehová, y él se santificó en ellos. Mi corazón se llenó de tristeza al darme cuenta de las consecuencias de mi acto de desobediencia. En un momento de frustración y enojo, había golpeado la roca en lugar de hablarle como Dios me había mandado. Había fallado en santificar a Dios delante del pueblo y en demostrar plena confianza en su palabra. Cuando llegamos a los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, Dios me dijo, sube a este monte y mira la tierra de Canaán que yo doy a los hijos de Israel por posesión, y muere en el monte al cual subirás y se reunido a tu pueblo. Dios me recordó mi transgresión en las aguas de la rencilla en Cades, en el desierto de Sin, porque no le santificamos en medio de los hijos de Israel. Me dijo, verás la tierra delante de ti, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Con el corazón apesadumbrado, pero sometido a la voluntad de Dios, subí desde los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. De repente, mis ojos cansados contemplaron una belleza inigualable. Ante mí se erigía la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, la tierra por la que había luchado y llorado durante tantos años. Sentí una mezcla de alegría y tristeza, alegría porque Dios cumpliría su promesa y llevaría a su pueblo a su herencia, tristeza porque yo no podría entrar con ellos. Pero en medio de todo, sabía que Dios es justo y misericordioso. Había sido un privilegio ser su siervo, guiar a su pueblo y ser testigo de sus poderosas obras. Aunque no entraría en la tierra prometida, tenía la certeza de que entraría en una tierra aún mejor, la presencia eterna de Dios. Con paz en mi corazón, miré por última vez la tierra que Dios había jurado dar a Abraham, Isaac y Jacob. Sabía que mi tiempo había llegado y que pronto me reuniría con mis antepasados. Mi tarea estaba completa, y era hora de pasar el manto de liderazgo a Josué, a quien Dios había escogido para llevar al pueblo a su herencia. Después de contemplar la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, sentí una profunda paz llenar mi corazón. Había completado la tarea que Dios me había encomendado, guiando a su pueblo desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de su herencia. Fue en este lugar significativo donde Dios eligió que yo diera mi último aliento. A mis 120 años, mi vigor no había disminuido, como dice la Escritura, Moisés tenía 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Pero ahora mi viaje había llegado a su fin. Allí, en la tierra de Moab, morí por mandato de Dios. Dios, asistido por varios ángeles, recogió el cuerpo de su fiel servidor y lo sepultó en un lugar oculto. Dios mismo me sepultó en un valle en la tierra de Moab, y hasta hoy la ubicación exacta de mi tumba permanece desconocida. Mi partida dejó un gran vacío en el corazón del pueblo. Los hijos de Israel me lloraron en los campos de Moab durante 30 días, hasta que se cumplieron los días del lloro y del luto por mí. Había sido su líder, su intercesor y su amigo durante 4 décadas, guiándolos con la sabiduría y la autoridad que Dios me había dado. Pero Dios, en su soberanía, ya había preparado a alguien para tomar mi lugar, Josué, hijo de Nun. Mi fiel asistente fue lleno del espíritu de sabiduría porque yo había puesto mis manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová me había mandado. Josué había demostrado su fe y valor a lo largo de los años, había sido mi aprendiz fiel, aprendiendo de cerca las lecciones de liderazgo y dependencia de Dios. Ahora, Josué estaba listo para guiar al pueblo a la tierra prometida. Dios mismo lo comisionó, diciéndole, Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mientras exhalaba mi último aliento en la cima del monte Nebo, mi corazón estaba lleno de gratitud a Dios. Había sido un privilegio ser su siervo, hablar con él cara a cara,
como un hombre habla con su amigo. Aunque cometí errores en el camino, su gracia y misericordia siempre fueron evidentes. Como dice la Escritura, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Estas palabras no son un elogio a mi grandeza, sino un testimonio de la bondad y la fidelidad de Dios. Ahora, mientras mi espíritu se eleva para estar con el Señor, sé que su propósito continuará cumpliéndose a través de Josué y las generaciones venideras. Israel entrará en la tierra prometida, y un día, de su simiente, vendrá el Mesías, el libertador definitivo que nos guiará a la verdadera tierra prometida celestial.